Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Yo soy Leo y mi papi Esteban. Hoy es el Shabbat, sábado, y junio 22 del año 2024. Y venimos con una lección en el día de hoy, eh, y vamos a tener una preciosa enseñanza, mensaje para honrar nuestro Mesías, Yeshua. Y como siempre, nosotros eh, enseñamos la palabra de Dios con los lentes hebreos, con lentes y interpretación judía. Y vemos una diferencia cuando explicamos las escrituras, que las escrituras sobresalen y el entendimiento de lo que decía Yoshua es más claro y fácil para entender. ¿Querés decir algo, pa? Sí. Buenos días. y Espero en el Señor que el Señor les bendiga y que estén con un corazón dispuestos a escuchar la palabra, porque hoy es el día de Él, Shabbat. Es el día que lo santificó y lo hizo santo para Él. Por eso nosotros hablamos, llevamos la palabra en este día, porque es el día que el Señor lo eligió para que todos pudiéramos entender su palabra mejor en este día que en cualquier otro día. Queremos dar gracias a Dios primeramente por este medio que Él ha provisto, que es la televisión, El internet. el Internet, para poder llevar la palabra a muchos. Y esperamos en el Señor que Él lo siga usando a este instrumento, este medio, para que su palabra siga extendiéndose alrededor del mundo, para que Él pueda venir, porque es su promesa. Cuando todos escuchemos la verdad, entonces Él va a venir. Y estamos viendo a través de la situación que estamos viviendo en el tiempo, la temperatura, todo, las guerras, todo, que la venida de Él está cerca. Debemos estar preparados y por eso queremos usar este medio para que su palabra, su verdad, llegue a cada hogar que esté dispuesto a escuchar la verdad. Por eso en este día vamos a estudiar lo que el Señor quiere que aprendamos. Antes de empezar nuestro mensaje, le voy a pedir a mi papi que podamos entonar una oración para que Hashem los ayude, que lo que se enseña, que sea dirigido por el Espíritu Santo, que es el Ruach HaKodesh, y que Él dirija nuestras palabras, nuestros pensamientos, y que todos que escuchen este mensaje también tengan una mentalidad abierta, un corazón receptivo a las palabras de las escrituras. So, si puedes hacer, orar. Padre eterno, te alabamos, Señor, en esta tarde por las bendiciones que tú derramas a cada instante en nuestras vidas. Gracias por los beneficios que tú nos das y gracias porque pones en nuestro corazón el deseo de meditar en tu palabra en este día que tú lo has separado de los demás días. Padre, te pido que este mensaje, que a través del Espíritu Santo llegue a muchos hogares, a muchos corazones, y no solamente puedan escuchar, sino entender y hacer la voluntad del Señor. Padre, bendice a las personas que estén dispuestas a escuchar y sigue usando este medio para que tu palabra llegue a muchos corazones. Padre, gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de poder meditar en tu palabra y compartirla
para aquellos que desean escucharlo. Padre, bendice este momento, bendice este mensaje y te lo pedimos todo, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén. En el mensaje del día de hoy se encuentra en Mateo 24. Mi papi va a leer enseguida los versículos 1 hasta 5 de Mateo 24, del 1 al 5. Antes de que él lea, para explicar lo que está pasando en este capítulo, Yeshua termina de estar en el templo y termina de prácticamente de una de sus enseñanzas. Están saliendo del templo y los discípulos le preguntan a él será la señal del fin, ¿no? En otras palabras, cuando Yeshua venga de vuelta como una segunda vez. Entonces, una de las claves, podemos decir, indicaciones, que estamos cerca al fin, sino a pasos del fin. Es lo que él dice en los primeros versículos de este capítulo. Este capítulo 24 está todo el capítulo sobre lo que va a pasar al fin o cerca ya de su venida, de su segunda venida, pero empieza con una clave muy, muy importante, Yeshua. Y prácticamente lo que él dice en los primeros versículos, digamos, es la fundación. Digamos que es eh, el número uno, digamos, este, indicación. Y él también los da algunas indicaciones de lo que tenemos que estar cuidando, de tener la vista puesta, tener una mentalidad alerta, porque esto es lo primordial de lo que él dice, de lo que va a pasar al fin del mundo, pero lo que dice al principio, como digo, es la fundación de lo que viene. Y tenemos que estar preparados para no ser mentido, decepción, engañados. Y hoy vamos a ver sobre estos versículos lo que Él nos dice, que no caigamos en esa mentira, que no caigamos en ese error, ¿no? Es clave para estar no solamente preparado, pero es clave en entrar en el reino de Dios. ¿Ah? Entonces, para empezar, le voy a decir a mi padre que por favor lea Mateo capítulo 24 del 1 al 5. Miren, preste atención esta conversación que tiene el Señor con sus discípulos. Dice así su palabra. Cuando Yeshua, salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará acá piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y eso es lo que el mundo no se da cuenta, que sigue hace 2000 años está engañado y engañando.
Y el Señor acá nos advierte y nos dice que tengamos mucho cuidado para que nadie nos engañe. La única manera de no ser engañado es meditar en su palabra, meditar en la Torá, que Él nos da las instrucciones para que estemos preparados para discernir cuando es verdad y cuando no lo es. Acá Él nos advierte que tengamos mucho cuidado de no ser engañados. Y sigue diciendo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es- con nosotros todo el tiempo explicamos que la Biblia se define ella sola. Nunca Dios, Yeshua, te deja en el aire para que vos adivines, que vos pensás qué puede ser. Cuando Él te hace una pregunta en las Escrituras, tienes que escudriñar las Escrituras para encontrar la respuesta. Entonces vemos que acá le dicen los discípulos algo mucha importancia. Le dice cuál es el señal o la señal, ¿no? Específicamente es uno. Danos una señal, ¿no? Y Yeshua le da la señal. En otras palabras, esta es la fundación del fin, ¿no? Tengo que recalcar algo, que el fin no empezó 5 años atrás, ni 10 años atrás. El fin tampoco empezó cuando Israel vino a ser una nación en el 1946. El fin tampoco empezó cuando Israel tuvo posesión de Jerusalén en el 1967. El fin empezó cuando Yeshua resucitó. Ahí podemos ver que el fin del tiempo empezó. Estas otras fechas que yo expliqué son importantes para seguir la marcha adelante del fin, pero no son las claves. Las claves cuando Yeshua resucitó y ascendió y se está sentado en el día de hoy a la mano derecha de Dios Padre. Entonces es ahí cuando Él empezó, o digamos empezamos nosotros, los fines del fin del mundo, ¿no? Y queremos clarificar sobre ese tema, que ya llevamos 2000 años. Llevamos 2000 años que estamos en el fin del mundo, prácticamente, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Yeshua ahora fue aplicable 2000 años atrás, como es aplicable hoy. Porque la palabra de Dios es eterna y lo que dice Él es aplicable ayer, hoy y para siempre, ¿no? Entonces la clave es de lo que leyó mi padre, es que tengas cuidado que nadie te engañe. Podemos, digamos, amplificar esa palabra engañar. Engañar es una, mentirte es otra, sacarte de el camino de verdad es otra, ¿me entendés? ¿No? Todo esto son palabras que se usan de describir la misma cosa. Sacarte del camino, mentirte, engañarte, una decepción, ¿no? Esto es la clave. Ahora, hay que recordar que Yeshua le está hablando ¿a quién? A los discípulos. Una conversación que tiene con... ¿Quién son los discípulos? Son todos judíos, ¿no? Solo que él está hablando todo que es judío, el tiempo de Yeshua, antes de Yeshua, hasta hoy, hasta hoy.
cuando vos le hablas a un verdadero judío que sabe la Torah, que sabe el Tanakh, que es el Viejo Testamento, lo conocieron como eso, y le dicen, no te salgas del camino, que nadie te mienta, que no camines en decepción, todos saben lo que eso significa, porque son judíos que están estudiando la palabra de Dios, que es la Tanakh, Exacto. ¿no? Pero nosotros, como éramos gentiles un tiempo, no sabemos estas cosas. ¿Qué será salir de El camino. camino? ¿Qué será que me mientan o decepción? ¿Qué será eso? Claro, porque no sabemos la parte de delante de nuestro libro. So, empezamos por generaciones y generaciones inventar estas cosas. Pero si vas a la raíz del primero siglo de los judíos que vivían en ese tiempo, los seguidores de Yeshua, hasta hoy, todos saben qué quiere decir ser apartado de la verdad, qué quiere decir ser mentir, que te mienten o decepción o que te sacan del camino. Claro. Todos lo saben. Pero los que lo están escuchando, vamos a usar la Biblia para definir qué es la decepción, qué es sacarte del camino, qué es mentirte, qué en otras palabras da la definición de un falso profeta, Exacto. falso enseñador, falso pastor o falsa religión, Claro. ¿no? Vamos a definir todo eso otra vez usando las escrituras, la Torah y la Tanakh. Como nosotros somos seguidores de Yeshua, nuestra palabra, que es el estándar es, digamos, lo que nosotros, Fundación. ¿ah? Fundación. La fundación, es de Génesis hasta Deuteronomio, que eso es la fundación de toda tu escritura, porque es la Torah, como dijo mi padre, que eran las instrucciones, enseñanzas de Hashem para nosotros. Después vienen las escrituras de los profetas, los libros de los jueces, de los profetas, que nosotros creemos claramente. Y como creemos en Yeshua, nuestro Redentor, que es el nombre que se le ha dado a través del ángel, cuando habló a María, que es Miriam, le dijo, el nombre de él va a ser Yeshua, que quiere decir salvación en hebreo. Entonces, nosotros incluimos a los evangelios Claro. como creyentes, ¿no? Esa es nuestra fundación de las escrituras, ¿no? Solo que vos leíste, léelo una vez más porque está muy importante, más el versículo 4, ¿ok? Más el versículo 4 porque es ahí donde está la respuesta de lo que tenemos que nosotros tener cuidado, ¿no? Va a ser el versículo 4. A ver, léelo otra vez. 4 y 5 de decirlo. Respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuando está diciendo acá él, que van a decir que él es el Cristo, es porque ellos van a tergiversar la palabra y ellos se hacen como Dios, se hacen como más que Cristo o como Cristo y hacen como que Cristo es el que está hablando y no es así, son los predicadores, son los maestros que están interpretando mal la palabra y la están eh, llevando a la población, a la gente y están engañando. Por eso el versículo anterior, él nos advierte, mira que nadie os engañe, porque él sabe que su palabra va a ser transformada a la manera que piensa el ser humano. Y el ser humano, como no tiene
la Torá en su corazón, todos los pensamientos no son exactos, no son verdad, no es cierto y son engañadores. Y el Señor que conoce los corazones, Él sabe lo que va a suceder. Por eso nos advierte que no seamos engañados. Ahora, para seguir lo que estás explicando, vamos a ver enseguida qué quiere decir sacarte del camino, la decepción, el engaño, porque lo que dice Yeshua ahora, los dos están iguales. Lo que él dice que te advierte que no pasen estas cosas que te engañen, ¿ok? O que te sacan del camino. Algunas interpretaciones de la iglesia, de la escritura dicen que no te saquen del camino, ¿no? Eso quiere ser igual. Ahora, él dice, porque como vos estás diciendo, muchos van a venir y decir, soy el Mesías. Esto es clave. Decir, vamos a romper esta palabra a términos simples para que nosotros lo podamos entender. Esa palabra decir, de eso sale, cuando vos dices algo, estás usando tu boca para expresar algo, diciendo, enseñando, predicando. Eso es lo que quiere decir van a venir y decir. En otras palabras, lo que se está enseñando. Ya. ¿Ok? Vamos a poner estas cosas juntas. Esa palabra decir está conectado a enseñanza. Entonces, la enseñanza está conectado a la decepción. So, Yeshua te está diciendo, cuidado con este tipo de enseñanza. Que no caigas. Que estas enseñanzas que están diciendo o explicando, que no te saquen del camino. So, que hay religiones por todo el mundo, diferentes tipos de religiones. Pero hay una religión específicamente que viene abajo de la autoridad, digamos, del Mesías, porque acá te está diciendo que van a venir diciendo, yo soy el Mesías. Ya. El único religión que está, digamos, abajo de esa dirección del Mesías, Mesías es Jesús, es el cristianismo. Ya. Es la religión que está abajo del cartel, somos cristianos, es la religión cristianismo. Que no hay otra religión que está basada en Jesús. El de musulmán está basado de Alá y de Mohammed. No creen en Jesús. Hay el budista. No creen Ellos en... tienen sus propios Yeah, dioses. no, y así hay las religiones alrededor del mundo. So, Yeshua lo está, digamos, tratando de abrir nuestra mente. Que va a venir una religión que está basado a través de ellos, de mi nombre, que es el cristianismo, ¿no? Declaran ellos Ya. que son seguidores de Jesús. Pero la manera que ellos han interpretado ese Jesús es diferente a lo que la palabra de Dios dice ¿Quién quién es, es Yeshua? y empieza con el nombre. Yeshua es interpretado como la palabra de Dios. Él vino a llenar, explicar y enseñar y dar el ejemplo en cómo seguir en la Torre. No borró nada, porque eso es lo que él dijo. Yo no vine a borrar nada. Él vino a explicar, a enseñar y dar el ejemplo cómo caminar en los caminos de Dios, que es la Torre del Padre, ¿no? Y él, a través de eso, dice, seguime a mí. Entonces, en otras palabras, él vino a enseñar la Torre, explicar la Torre, caminar en la Torre
y te dice a ti, ahora seguime. ¿Qué tenemos que ser seguidores de Yeshua? Tener la Torá, explicar la Torá, vivir la Torá. En otras palabras, hay que hacer lo que Jeremías 31 dice y Ezequiel 36 que dice que la Torá tiene que estar escrito en tu corazón. Ahora, para los que son nuevitos, la Torá, como dijo mi papi, es las enseñanzas de Dios Las y instrucciones. las instrucciones de Él para nosotros en cómo amarlo a Él y cómo amar los unos a los otros. La Torá son los primeros 5 libros del Viejo Testamento, los primeros 5. Yeshua, dijo Juan, que Él se hizo ¿quepa? Se hizo carne. Se hizo carne. ¿Qué se hizo carne? La palabra de Dios, que es la Torá. Entonces, Él es nuestro Torá, físicamente, y la Torá físicamente también está en las Escrituras. Entonces tenemos el ejemplo de Él en cómo seguir y cómo conducir nuestra vida. Es muy importante, que es la mentira del diablo, que le ha explicado a toda la humanidad, especialmente al cristiano, a la religión, a ese tipo de dominación, a la teología del cristianismo. Le ha explicado y le ha enseñado que la ley de Moisés está terminada, no es para ti y es muy difícil para hacerla. Moisés y Yoshua lo dijo, es para ti, no es difícil y es para la manera para conectar. Totalmente el opuesto de lo que se enseña en la teología de la religión que se enseña los domingos en la mañana, a lo que dice la palabra de Dios. ¿Quieres decir algo, papá? Ya. Siguiendo esa explicación para que podamos, puedan entender más, y como Leo dijo, para la gente que está más nueva en las cosas del Señor, para que las puedan comprender. Si usted pregunta a cualquier persona que va a la iglesia y le pregunta quién es Yeshua, que mal dicho, pero lo conocen como Jesús. La única respuesta que usted va a escuchar va a ser que es el Hijo de Dios. Es cierto, no hay duda, pero no es solamente el Hijo de Dios, es algo mucho más que eso. Si leemos, si usted tiene una Biblia, abra en Juan, en el capítulo 1, en el verso 1, para que empiece a entender quién es Yeshua. No es solamente el Hijo de Dios, sino para saber la raíz de él. ¿Quién es? Para saber en quién vas a creer, a quién vas a confiar y en quién vas a obedecer. Dice así, en el principio era el verbo. Conocemos y todos sabemos qué significa verbo. El verbo es la palabra, es una palabra, es la palabra de Dios en este caso. Eso es. Dice, y el verbo era con Dios. Quiere decir que esa palabra que Dios habló es Él, porque no podés separar a la persona de la palabra. Son los dos, es uno solo. Y acá lo está diciendo. Y el verbo era Dios. Se da cuenta que la palabra misma es Dios. Ahora, si seguimos leyendo en Juan 1:14, está diciendo cuando vino su Hijo, que lo conocemos como el Hijo de Dios y punto. Acá te está diciendo quién es Él en realidad. Y dice, y aquel verbo que hablamos primero, que es la palabra, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito, Hijo de Dios, Hijo del Padre. Se da cuenta que no es solamente el Hijo, sino es la palabra de Él. Entonces, cuando Él dice, yo soy el camino,
quiere decir que la Torá, que es la palabra, es el camino. No hay otro camino. Ajá. Y está diciendo, yo soy la verdad, porque eso lo dijo él. ¿La verdad cuál es? Lo que es él. La palabra es la verdad. La Torah, ya. Y cuando él dice, y soy la vida es su palabra, es la Torá. Él se está definiendo él como es él, lo que es él. Y por eso tenemos que seguirlo a él. Y cuando él dice que por él seremos salvos, quiere estar diciendo por la palabra de Dios hecha en el principio, por eso somos salvos. No solamente porque creemos en él. No vale, porque si creemos en él y no lo demás lo, lo desechamos o no le damos importancia, el diablo también se va a salvar, porque él cree mejor que cualquiera, porque él lo conoce tal como es él. Conoce el cielo, conoce a Dios, conoce al Espíritu Santo, conoce los millares de ángeles que hay, porque él vivió ahí. Así que podemos ver que no solamente cree, vale creer, porque si no crees no puedes hacer lo que la persona te está diciendo. Tienes que creer en Yeshua como el Hijo de Dios y hacer su voluntad. Y Él te está diciendo que Él es el camino, que Él es la verdad, que es la vida. Así que no tenemos por qué escuchar esa mentira que la palabra de Dios está borrada y que no es para ti. Si no es para ti, yo te hago una pregunta. ¿A qué Dios estás creyendo? ¿A qué Dios le estás orando? ¿Y de qué Dios espera una salvación? Este, sigamos en lo que estamos leyendo en Mateo 24, cuando él ya hemos establecido que son los que están enseñando, predicando, son los que están diciendo abajo del nombre de Mesías, ¿no? Esto es clave, porque después dice que este mensaje que va a decepcionar, mentir, sacar del camino, va a llevar muchos, dice, afuera del camino. En otras palabras, va a sacar gente de la verdad. Este tipo de mensaje va a decepcionar, mentir, lo van a recibir porque aparentemente lo están recibiendo, pero el fin es que este mensaje que está diciendo Yeshua, que tienes que tener cuidado, que no te saquen de la verdad, que no te mientan, esa palabra mucho van a recibir y salirse de la verdad. Esa palabra mucho en hebreo quiere decir casi todos, casi todos. Y ahí sacamos la conclusión cuando Yeshua dice que el camino de verdad es bien angosto, que unos poquitos de gente lo reciben y caminan en ella. Pero el camino de destrucción es amplio y casi todos van. Ahí están las conexiones. Yeshua nunca se contradice. Nunca va a contradecir al Padre tampoco, porque son uno, ¿no? El Espíritu Santo también nunca va a contradecir Yeshua ni al Padre, porque son uno. Es el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, es la manifestación del Padre en esta tierra, ¿no? La gloria de Él. Entonces, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, nunca se va a contradecir. No va a explicar en contra de la Torah, así como explicó mi padre que Yeshua no va a explicar en contra de la Torah. No te va a enseñar que la Torah está borrada. No te va a enseñar que la Torah lo tienes que olvidarte, porque Él es la Torah. Entonces, si Él enseña eso, se borraría Él mismo. ¿Me entendés? Ya. Y borraría al Padre, porque el Padre es la palabra. El Padre es la Torah.
La Torah es eterna, porque eso es lo que leíste recién en Juan, que dice que la palabra, que es el verbo, que es la Torah, estuvo de principio, que fue creado cuando, o digamos, estaba cuando Dios estaba en existencia, ¿no? Entonces vemos que, volviendo a Mateo 24, que hay prácticamente dos o tres claves. Primera, para recalcar, ya vamos paso a paso, porque quiero que si tú te encuentras en una denominación, en una religión, que explica en contra de la ley de Moisés, que es la palabra de Dios, y te encuentras en ese tipo de ambiente, pedirle al Padre que te ayude a entender las escrituras como son escritas, porque Él está disponible para sacarte de Egipto y traerte a la tierra prometida. Él busca a gente que quiere buscar la verdad. Estamos hablando de lo que Yoshua dijo, no otra persona, ¿no? Que dice otra vez, los da un warning, una advertencia. Cuidado que no te saquen del camino. Cuidado que no te saquen de la verdad. Cuidado que no haga una decepción, una mentira. Eso es la clave. Y esa clave te voy a enseñar que específicamente está hablando de la Torah. De la Torah. Que no te saquen de la Torah. Porque van a venir en mi autoridad, predicando, enseñando, y te van a sacar de la Torah. Y eso lleva a una destrucción y no a vida. Porque eso es la conclusión. Dice, muchos van a ser una ola de decepción va a venir y lo vas a sacar. Porque eso es lo que estamos leyendo. No es nuestro pensamiento, hermano. Es lo que estamos leyendo en la escritura en Mateo 24, las palabras de Yeshua. So, para clarificar, vamos a ver qué es esa palabra, qué es la decepción, qué es la mentira, qué es de sacarte de los caminos, ¿no? A través de la escritura, cómo está la definición, ¿no? Y es como tenemos que nosotros tener cuidado de este mensaje que te lleva afuera de lo que vamos a leer, afuera de lo que vamos a leer. Va a leer ahora Proverbios capítulo 7, mi padre. Proverbios capítulo 7. Y antes que lea Proverbios capítulo 7, quiero clarificar que el capítulo 7 de Proverbios está dividido en dos partes. ¿Ok? Está dividido en dos partes, digamos. La primera parte te explica la voluntad del Padre, que es, te explica qué es la palabra de Dios y te explica que vos tienes que andar, caminar, observar, vivir a través de la palabra de Dios, que es la Torah, los mandamientos, ¿no? Eso es lo que explica la primera parte de Proverbios 7. Ahora, la otra parte de Proverbios 7 es digamos, eh, el problema que atrae si vos no estás en la Torah. Y describe ese problema como una mujer. ¿Ok? Que la mujer es el sistema del mundo, la mujer específicamente es una religión, porque esta mujer lo pinta Salomón como el mundo, como la religión, cualquier cosa, en otras palabras, que te saca del camino de Dios. Porque el diablo lo pinta precioso. Y por un tiempo, capaz que viviendo en el mundo es lindo, por un tiempo. Pero ese tiempo, cuando sigue andando, te destruye. Te destruye y te deja desnudo, donde no hay vida eterna.
escuche lo que va a leer mi padre y mientras él está leyendo vamos a pausar un poquito, porque es mucho este capítulo para explicar. Recuerda, lo que estamos leyendo ahora es para definir qué es lo que dice Mesías, que te saca del camino, qué es de lo que es la mentira, la decepción. Estamos diferenciando eso, porque eso es la clave. Que esto no te pase a ti, en otras palabras, dice Yeshua en Mateo 24. Puedes leer, pa. Volviendo a las palabras que dijo Leo, cuando acá en la segunda parte habla lo que, digamos, el diablo usa para sacarte del camino. Y acá Salomón lo describe con una persona, las cosas del mundo, pero no es esa persona sola, es todo lo que te ofrece el mundo. Acá Salomón lo define en una sola persona, en una mujer, pero te está diciendo que eso representa todo lo que el mundo te ofrece, que aparentemente es lindo, es suave, es dulce, es placentero. Entonces, eso es una forma que usa el diablo para sacarte del camino verdadero. Okay. Ahora, vamos a leer del principio, donde el Señor te da instrucciones, no te da ley. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Desgraciadamente, el que tradujo la palabra no sabía el significado exacto de la palabra Torah, que son los 5 primeros libros. Él la interpretó que Dios te estaba dando una ley. Tienes que entender que Dios nunca te puede dar una ley, porque la ley la debes cumplir te guste o no te guste. Que la violes es otra cosa, pero sigue siendo ley y la debes cumplir así te guste o no te guste. Dios no te puede dar ley porque si no se estaría contradiciendo él mismo. Porque si te da ley no te puede dar libre albedrío. Si te da ley la tienes que cumplir. Pero él te dio libre albedrío para que tú decidas qué es bueno y qué es malo y qué camino tomar. Así que cuando tú abras las escrituras y veas la palabra ley, te doy una sugerencia. Tacharlo y ponerle Torah, que es la verdad. Que la Torah significa que te está enseñando algo, te está mostrando algo, te está dando un mandamiento y también te da las instrucciones para poder cumplir esos mandamientos. Es una cosa bien fácil. No te está exigiendo. Dios no exige a nadie. A nadie trae con una soga atado de prepo. Él te da libre albedrío para que tú decidas qué camino tomar. Y vamos a dar lectura en el libro de Proverbios, que fue escrita por Salomón, que fue el hombre más sabio que hubo después de Dios, después de Yeshua, en el mundo. Fue Salomón. Y dice así su palabra en el capítulo 7. Dice, hijo mío, mire cómo nos trata el Señor. Hijo mío, guarda mis razones y atesora, atráelo, amásalo, ámalo, contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. No te está hablando acá como te predican que únicamente creer y tener fe. Acá no está nada hablando de eso. Está hablando de un mandamiento, que es lo que te va a salvar, ser obediente a la palabra de Dios. Dice, guarda mi mandamiento y vivirás. Acá está mal traducido, dice mi ley, pero es mi Torah como las niñas de mis ojos. Su palabra en ti, mire lo que representa para Dios. Él como la niña de sus ojos.
y Él te la da a ti para que tú la guardes en tu corazón. Mire cómo es Dios lo que quiere para ti. Dice, y lígalos a tus dedos. Escríbelo en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia la llamará parienta. Ahora, empieza este versículo que dice, es como tú estás diciendo, mi hijo está llamando con una ternura, ¿no? Él te ama tanto que él quiere que vos estés bien. Y la manera para estar bien lo leíste. Si cuidas mis mandamientos, vas a vivir, ¿no? Es un llamado, ¿no? Y dice que guardar es hacer, eh, porque hacer los mandamientos es el resultado que sos salvo. Esto es la clave. Nosotros no seguimos los mandamientos de Yeshua, del Padre, para obtener salvación. No, no, ya estamos salvos, porque creemos en Él. Esto es la evidencia de ser salvo, ser diferente, ser judío presente es ser diferente del mundo, porque el judío es lo único que hace la Torah. No todo el mundo lo hace. Es el único que honra el Shabbat. Es el único que come lo que tiene que comer en Levíticos capítulo 11 y Deuteronomio 14. ¿No? La comida espiritual, santa. Eso es lo que quiere decir comer kosher. Es comida santa para tu alma, ¿no? Está diciendo, como dijiste, es un tesoro. La Torah está diciendo, guardala, porque es un tesoro que vive dentro de ti. Es increíble cómo describe, ¿no? El salmista de la palabra de Dios, que es la Torah. Es como tener un tesoro dentro de ti. Solo que se enseña a través del nombre de Jesús en los domingos en la mañana. No te enseñan que la ley de Moisés, que es la Torah, que es la palabra de Dios, no te enseña que es como un tesoro que vive en ti. ¿Te enseña? ¿No? También dice en este primordial versículos, como dijo mi padre, que lo tiene que escribir en las tabletas de tu corazón. Quiere decir que está basado en amor. La Torah es amor. Yeshua dijo que Dios es amor. Ponelo todo junto. No es difícil para entender estas cosas. No es difícil. ¿Es complicado? Te pregunto. ¿No? Entonces, si es basado en amor, ¿qué quiere decir, pa? Es fácil para hacer. Ya, Es fácil para hacer. él dijo, y liviana es mi carga. Porque es basado en amor. Yo te amo a ti porque me salvaste, me redimiste. Ahora, ¿qué voy a hacer para describir mi amor ¿Por qué? por ti? Ah, voy a seguir tus mandamientos. Voy a seguir tu Torah. Algo bien clave. La Torah, que es la palabra de Dios, nunca te exige que lo hagas perfecto. Nunca. Pero sí te exige que tú pongas tu empujo, que tú pongas El tu deseo. deseo, que tú deleites, como dice David, en ella. Pone tus fuerzas. Es en la fuerza de uno que vale. Exigir, esforzarse, ¿no? Eso es lo que él exige, Ya. ¿no? Es, nunca te dice hacerlo perfecto. Si así no lo exigimos eh, a nuestros familiares, ¿no? Cuando mis padres me pusieron en deporte,
Nunca me exigieron, tenés que ser como el mejor deportista en el planeta. No. Tenés que ser el mejor jugador de hockey sobre hielo en tu equipo. No. Échale ganas. Haz lo que puedes. Divertirte. Eso es lo que Yoshua dice a través de tu Torah. Es una celebración. Mi palabra. Haz lo que pones. Poné tu empujo. Y yo te voy a dar la recompensa porque en lo poco que vos pudiste hacer, te voy a poner en cosas grandes, ¿no? Eso lo que dice mi papi, porque el contexto de lo que está leyendo ahora en este capítulo, el contexto es la enseñanza, los mandamientos, la palabra, que todo eso simboliza la Torá. Y él dice, busca sabiduría y busca entendimiento. Esa sabiduría y entendimiento encaja o está conectado en obediencia a la Torá. Si vos pedís sabiduría, si vos pedís entendimiento, es para que vos entiendas lo que es la Torá, para aplicarla a tu vida y vas a andar en sabiduría y entendimiento. Y si eso está bien, vamos a tener sabiduría y entendimiento en las relaciones que tenemos acá en la tierra. Amén. Seguí leyendo cuando tenga ahora. Hablar un Sí, poquito de este dale. último, el capítulo 3. Dice, lígalos a tus dedos y escríbelo en la tabla de tu corazón. Usted, si va a la iglesia, va a escuchar muchas veces un pasaje que es cierto, que dice que Yeshua va a vivir contigo todos los días hasta el fin. Y ahí nomás se queda. ¿Cómo Él va a vivir contigo todos los días? ¿En qué forma? ¿Físicamente? ¿O por solamente creer en Él, Él ya vive en ti? No. La única forma que Él pueda vivir en ti todos los días de tu vida es la palabra escrita en el corazón. Por eso Él dijo que quitaría el corazón de piedra que el mundo todavía lo tiene, desgraciadamente por las malas enseñanzas, y Él que quiere dar un corazón blando de carne para que su palabra, la Torá, esté grabada en tu corazón. Y como hemos leído en Juan, que esa palabra se hizo carne en Yeshua, su Hijo, entonces Él va a vivir eternamente en ti todos los días. Es la única forma. Con solo creer en Él, Él no vive en ti. Tienes que hacer lo que Él te dijo, que su palabra esté grabada en tu corazón. Entonces esa palabra te va a guiar en el verdadero camino, te va a guiar a la verdad, te va a guiar por un sendero que te conduce a su presencia en la eternidad. Esa es la clave de este versículo. Escríbelas en tu corazón. Si tú desechas lo que mal dicho, Antiguo Testamento, que está mal dicho, porque no hay nuevo, no hay ni viejo ni nuevo, porque la palabra de Dios es el principio y el fin. No hay nada nuevo. Yeshua no podía predicar un Nuevo Testamento o una que no existía. Y segundo, él es la palabra. Se hizo carne. Es la palabra que salió en un principio de la boca de Dios, se hizo carne. Es la misma foto que usted siempre va a ver a Moisés bajando del monte con dos tablas de la ley en sus brazos. Esas dos tablas escritas, esa se hizo carne y empezó a caminar entre nosotros, a hablar entre nosotros y a enseñarnos. No podía enseñar una cosa diferente, no podía explicar una cosa diferente, no podía hacer un nuevo testamento, un nuevo
mensaje. Está predicando lo mismo que predicó los profetas y lo que dijo el Señor en el Antiguo Testamento. Vamos a seguir andando, pa, porque hay muchos Sí, textos bueno, y la ok. gente se va a dormir. Pues continuando la lectura, dice en el versículo 5, dice, eh, para que te guarden de la mujer ajena. Eso está hablando de la palabra. Está hablando del mundo, Sí, del está mundo. hablando del mundo, no de la palabra. ¿Ok? Y de la extraña que ablanda sus palabras. Ya. Eso es lo que hace el mundo. Te da, te da muestra y te dice cosas bonitas. Mi interpretación está bien buena, porque después te dice todo lo que significa la Ya, torre, ya, ¿ok? Dice ella, está hablando de la torre, ya, te va a guardar de la mujer. ya, ¿Entendés? Entonces, si vos estás siguiendo la palabra de Dios, que es la torre te guarda de lo que está en el mundo, de las enseñanzas que no son, de las ya. mentiras que están, de lo que se predica, te Y va a dar el entendimiento, el discernimiento para para, saber lo que es la torre y lo que te predican que está afuera de la torre, ya, aunque no te dan nada de enseñanza. ya. No, ok, seguir Y leyendo. y como él sabe que nosotros, el ser humano es débil, mandó el Espíritu Santo para que te ayude y te dé poder para rechazar lo que el mundo te ofrece. Dice, hablando de la Seguir leyendo. palabra, hablando de Yeshua, dice, para que esa palabra te guarde de la mujer ajena, o sea, te guarde del pecado que ofrece el mundo y de la extraña que ablanda sus palabras. Leyendo, Porque leyendo. mirando yo a la ventana, dice, de mi casa, por mi celosía, él dice, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Esto es muy clave, para ahí. Está hablando que la Torra da entendimiento y Ya, sabiduría. ya, Si vos no estás en la Torra, falto de el mundo está viéndote y vas a aceptar, digamos, lo que el mundo te lo que el ofrece. mundo ofrece, lo que la religión te explica, Ya, te está sacando del camino, te está dando una versión que es una mentira. Estamos conectando todo eso de lo que dice Mateo 24, que es lo que te enseñan apartado de la ley de Moisés, que es ya. la Torah, ¿no? Seguí leyendo. Por eso el Señor te pide que entiendas, escuche la palabra, le pide al Espíritu Santo que te dé discernimiento para que no seas inocente, ignorante, porque Él dice que al final a nadie va a dar por inocente, porque Él te da todas las explicaciones necesarias para que tú puedas rechazar lo malo. Y para eso, como dije recién, te da el Espíritu Santo para ayudarte, darte fuerza, entendimiento, sabiduría para entender lo bueno y lo malo. Dale, seguí Por- leyendo para tener todo en contexto. Seguí leyendo. ya. El cual dice, y vi a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y en la tiniebla de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. ¿Cuál es ese corazón? Es el del diablo. ¿Qué dice las palabras? Que el diablo es astuto, te engaña con facilidad. Y cualquier mensaje, enseñanza que te saca de la torre,
como esta mujer está ya, sacando este hombre afuera de la ley de él, ¿ok? Es, como tú dices, es del diablo, ya, porque es astuto, ya. ¿no? Seguí leyendo. Dice, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Eso es las cosas que vemos en el mundo, Seguí en leyendo. todos lados. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido. Hoy te he pagado mis votos. Por tanto, he salido a buscarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Eso es lo que se llama todo el día. Camina, camina buscando. He adornado mi cama con colchas, recamadas con rocío de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salvaría de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijo, oídme y estad atento a las razones de mi boca. Ahí está hablando el Está Señor. volviendo de vuelta a la torre, Ya, pidiéndole a la gente ya, que venga de vuelta a la te está palabra. llamando Sí, sí. para que despierte de todo esto. Dice, no se aparte de tu corazón y de sus mandamientos, ni yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol de su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Estamos hablando sobre qué es el contexto de lo que dijo Yeshua, que te sacan del camino, que te mientan, que te sacan de la verdad. Eso es la decepción grande. Quiero darte un poquito mi interpretación de las escrituras en lo que leíste al fin. Mi interpretación dice un poquito diferente, que encaja más en lo que, bueno, usa diferentes palabras, Sí, es lo sí, mismo, pero pero lo mismo. encaja Ya, un poquito más. Mire de lo que dice en el versículo 25, de lo que dice en mi versión. Dice, cuando Yeshua está ahora diciéndole, volvé ya, hijo y ya, escúchame a mí a qué, a ya, cómo empezó este capítulo, ya, volvé a la Torah, escuchá la palabra de mí, de ya. lo que sale de mi boca, es la Torah, volvé. Dice, para que tu corazón no sea sacado o decepcionado o mentido de mi camino y que no te saque de mis andar. Está hablando ahí andar, el camino, que no te saquen de eso. ¿De qué? ¿Cuál es el contexto? La Torre. So, ahí estamos dando un ejemplo número uno en lo que está diciendo Yeshua cuando le preguntan cuál es la señal. Te está diciendo, volviendo, que nadie te saque, que nadie te mienta, que nadie te haga una... sacarte Te desvíe te de la verdad. desvíe. Y ahí en este capítulo 7
de Proverbios te da la instrucción cómo quedarte en él y cómo no quedarte en él, ¿no? Y cuando vos no estás en él, estás en el mundo. Entonces, el mensaje es que es falso, que dice Yeshua en el capítulo 24 de Mateo, el falso mensaje que da decepción es cualquiera persona, cualquiera religión, cualquiera enseñanza que te lleva apartado de la ley de Moisés, que es la palabra de él. Eso es lo que vos tienes que cuidarte que no pase, Claro. ¿no? Dice claro, oídme. ¿Qué está diciendo? Que lo oigamos a Él, lo que Él dice en su palabra, no lo que te dicen. Porque Él dice, oídme. No está diciendo, oigan lo que otro dice. Oídme a mí y estad atentos a las razones de mi boca, no de las demás. Más claro que el agua es esta solo Ya. versículo. Podemos dar otros ejemplos. ¿Vas a leer segunda de Juan? Ok, dale. Vamos a dar otro ejemplo Segunda de Juan. en separar. Vamos a dar otro ejemplo sobre qué está hablando Yeshua, que es la decepción grande, que es la mentira grande, que va a llevar mucha gente afuera de la presencia de Él, prácticamente. Ya. Que va a llevar gente apartado. Entonces, eso lo que estamos hablando en el contexto de lo que estamos enseñando. Ya hemos visto Proverbios capítulo 7. Quiero que lea ahora la segunda carta de Juan. La segunda carta de Juan, quiero que leas el versículo 4, ¿ok? Hasta el 11. Me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad. Fíjese lo que siente el Señor. Se regocijó. Por eso Él dice, cuando estemos en su presencia, en lo poco ha sido fiel, entra en el gozo, porque Él es el que siente eso, gozo, no alegría. La alegría viene y se va. El gozo permanece como Dios es eterno. Y acá está diciendo, Para ahora, como todo tiempo decimos, Dios nunca te deja en el aire. ¿Qué ya, quiere decir la verdad? Right? Y Juan está acá hablando, diciendo que él está contento. ya, Juan es uno de los discípulos, ya, ¿no? Que está contento que sus seguidores de Yeshua caminan en la verdad. ya, Ok, so, cuando Dios todo el tiempo da una pregunta, te da la respuesta ya, normalmente ahí, para que todos tengamos la misma respuesta. ya, Y si todos tenemos la misma respuesta, eso activa unión. ya, Eso ahora te va a decir lo que quiere decir caminar en la verdad, ¿no? Y otra vez, si lo que va a leer mi padre ahora no lo estás escuchando en la denominación que vos estás sentado en los domingos en la mañana, es porque no está en la verdad. no estás en la verdad. Y tienes que ahora cambiar tu mentalidad, cambiar tu situación y entrar en la verdad. Seguí leyendo, pa. Dice, algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Tan, tan, tan. Ahí está la Esa es respuesta de lo que $1000. significa verdad. La verdad significa los mandamientos del Padre. ¿Qué son los mandamientos del Padre? Lo que hemos estado diciendo prácticamente en una hora. Ya, Es la Torah. ya, Es los mandamientos de Moisés, que es la palabra de Dios. Eso es vivir en la verdad. Y hermanos míos que estás escuchando, si vos no estás caminando y actuando y haciendo la verdad, que son los mandamientos de Dios, le urjo. Hoy es el día de ser renovado. Hoy es el día
de venir a la verdad de salvación. Es creer en Yeshua, nuestro Redentor, como es el Mesías, y caminar, hacer, obedecer los mandamientos del Padre, que es la Torra de él. Aleluya. Seguí leyendo, pa. Y él te dice, el libro de Juan, te dice qué es la verdad, qué es, cómo es amar a Dios. ¿Sabe cómo es? Es levantar los brazos así y decir, te amo. No, él es bien claro y conciso. Él dice, si me amas, cumple Guarda. mis mandamientos. Punto. Juan 14. Ya. Esa para mí es la llave que él te da para entrar en su presencia. Los mandamientos de Yeshua no son diferentes de los mandamientos de Dios, No, porque son lo mismo. son lo mismo, Lo mismo. es igual. Ya, Si fueran diferentes, si Yeshua trae algo diferente, él entonces está en contra del Padre. ya. Y si están en contra del Padre, es un reino dividido. Piénsalo, usa la Ya. cabeza, para eso te lo dio, no te lo puso para que te pongan los lentes, es para pensar. Seguí leyendo. Y ahora te ruego, Señor, no como escribiéndote un nuevo mandamiento. ¿Se da cuenta? No hay un nuevo ni viejo. Es ¿Se da cuenta? simplemente la palabra de Dios. Acá te está aclarando que el que hizo esta traducción y le puso Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es mentira. Ese hombre mintió y, por 2000 años la gente sigue creyendo esa mentira. Porque acá lo dice bien clarito. Dice, que ahora te ruego, mire, está rogando. No como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el El principio, principio porque la que torre lo es sabemos. eterna. ¿Te das Es la cuenta? torre que te está diciendo Ya. Juan. Y Juan era el discípulo más cerca del Señor. So, él sabe un poquito de lo que está hablando, en otras Ya. palabras. Sigue leyendo. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Andemos es otra palabra en caminar, en Ya, hacer, ya, ya, en obedecer, en vivir ya. en la torre. Es el mandamiento del Señor. Es el mandamiento que andemos en amor. Porque Dios es amor. Si Él tiene la Torah, que es Dios, que es el Hijo, que es el Espíritu Santo, ellos son amor. Y eso es lo que leíste antes, que dice que las tabletas tienen que estar escritas en tu corazón. Todo está basado en amor. La Ya. torre es amor. Seguir Como, leyendo. como vosotros habéis oído desde el principio, lo voy a repetir. Todo el principio. No dice de la mitad de la escritura para adelante, sino tenés que ir al principio, a la base. Porque muchos engañadores han Acá salido por el mundo. esto es clave. Estamos Oh, conectando lo que te están engañando. Estamos conectando la religión que te engaña, que te miente, ya, que no explica. Eso es la decepción grande que Yeshua está diciendo, que estas enseñanzas es son no de falso, mí, son es falso. falsas, ¿no? Y esto es lo que está diciendo Juan, el que te saca de lo que está escrito del principio son decepciones, Ya, son la mentira. ya, Esa es la religión que no va a llegar a la eternidad. Esto es lo que está diciendo Yeshua 2000 años atrás. Te está diciendo tener cuidado con cualquier religión, enseñanza, expresión que viene abajo de mi nombre, pero te saca de la torre. Es una falsedad ya. y no caigas en ella. Seguí leyendo, Porque pa. muchos engañadores han salido por el mundo. El que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, acá está diciendo, que ellos predican a Jesucristo, predican a Yeshua, que Él es Salvador, que Él murió por ti, todo, pero no a la vez la están rechazando. Pues si rechazan la palabra de Dios, están rechazándolo a Él. Entonces, no entiendo cómo Trabaja eso. la gente puede entender eso. Está diciendo,
¿Quién esto hace cuando no te predica la verdad? Es el engañador y el anticristo. Eso es lo que están En otras escuchando. palabras, Eso es lo que está escuchando la gente todos los en otras palabras, el que está enseñando en contra de la ley que está dado del principio es el espíritu del anticristo. Piénsalo. Si estás en una organización, en una denominación que no te enseña de la Torre de Dios, piénsalo. Tienes que hacer una decisión. Buscar la verdad a través de tu oración, pedirle. ¿Están correctos estos dos que están acá? Ayúdame, Padre, para entender, para que yo caminar en la verdad, porque yo quiero estar a donde vos estás. Amén. Seguí Amén. leyendo, Padre. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cuando dice acá que mire por vosotros mismos, ¿sabe qué? La única forma de que puedas entender la verdad y rechazar la mentira no es ir a la iglesia y escuchar un mensaje. Él te dice, en ningún lugar dice aquí que tienes que ir todos los domingos a la iglesia para escuchar la verdad. Está diciendo, escudriñe mi palabra, porque en ella vas a encontrar la vida eterna. Por eso acá te dice, mirad por vosotros mismos. Te está diciendo, estudiamos, no te quedes con un mensaje que te va a satisfacer esa hora que estás sentado ahí, sino que tú tienes que venir a estudiar, pedirle al Espíritu Santo que te abra el entendimiento. Él te va a dar sabiduría y te va a dar entendimiento y discernimiento, que es lo más importante, discernir lo bueno y lo malo. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que puedas recibir el galardón completo. Eso es lo que dice el Señor en el Apocalipsis cuando Él venga. Él va a venir con un galardón en la mano para darte a aquel que hizo los mandamientos, que estuvo en el camino del Señor, que fue obediente a la palabra de Él. Te estás dando cuenta que estamos leyendo del Nuevo Testamento, ¿eh? Esto es nada de la Torre, digamos. Ya, Estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿ok? ¿Por qué estoy diciendo esto? Es porque las iglesias se basan prácticamente en el Nuevo Testamento, pero no te explican nada de lo que estamos diciendo acá en el Nuevo Testamento. So, otra vez te tienes que vos analizar, ¿estoy en el lugar correcto? Seguí leyendo. dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Yeshua, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Yeshua, este sí tiene al Padre y al Hijo. Está diciendo que es la palabra, La Torre. la Torah. El que no persevera en la Torah no tiene al Padre, no tiene al Hijo. Y eso es lo que estamos diciendo, que es la gran decepción, lo que dijo Yeshua, volviendo a raíz de este mensaje. Que la gran decepción es no caminar, si te enseña que no necesitas caminar, obedecer la ley de Moisés, eso es la mentira. Porque acá está diciendo Juan, si vos querés tener al Padre y al Hijo, tienes que ¿qué? Permanecer en las enseñanzas de Él. Y eso todo es lo que estamos hablando en el Ya, contexto. La enseñanza de Él es obedecer a la ley de Moisés, que es la palabra de Dios, es la Torah. ya, Eso es la verdadera. Y si vos no estás escuchando ese mensaje que te enseñan de que tienes que vivir dentro la Torah y obedecerla, es un mensaje que te miente, que te saca del camino y es la decepción que Yoshua te dice tener cuidado y salirte de ahí si te encuentras ya. en ese lugar. En ¿Sí? vez del significado de lo que es, lo que significa Torah, es instrucciones. Y mire lo que dice que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis
en casa ni le digas bienvenido. Te está dando instrucciones. Si no tienes un mensaje que dice la verdad, no lo recibas ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido y participa de sus malas obras, está perdido como el que viene. Ya, porque están Tengo muchas cosas completamente. que escribiros, dice, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros, ese está hablando Juan, Ya, y hablar cara a cara para que that's it. vuestro gozo sea cumplido. That's it. Más evidencia queremos darle que lo que está diciendo Yeshua en el versículo 24 de Mateo. Cualquiera persona que viene hablando, enseñando esta decepción que es en contra de la ley Moisés, ese es el gran problema que, que él vio y él está explicándote, en otras palabras, te está dando un warning. Un warning es Una advertencia. una advertencia, ¿no? Que no estés en eso, ¿no? Porque ese mensaje que no te lleva a la torre es un mensaje falso. Ya, Y sabemos de dónde caen los que están en falsedad. Entonces, vamos a leer dos más versículos, capítulos, para dar más énfasis de lo que estamos diciendo. Ya te hemos dado sobre Proverbios, que es el que escribió esto Salomón. Te hemos dado Juan, el que estuvo más cerca de Yeshua. Ahora te vamos a dar otra persona que escribió Salmo 119 para decir, darte tres diferentes opciones de tres diferentes personas, tres diferentes tiempos, pero el mismo mensaje, ya, el mismo mensaje. Eso es la clave. Nadie se contradice de nada, ¿no? ya, Desde Génesis hasta los evangelios de Juan, no hay una ya, contradicción, ni lo que leímos al fin del libro, las letras, las cartas de Pedro, la primera carta de Pedro, ya. las cartas de Juan, Santiago, hasta Apocalipsis. No hay Contradicción. contradicción para nada. Después los otros sería otro día para explicarte lo que significa. Pero ahora quiero que leas Salmos Salmo. 119 del versículo 9 al 16. Para recalcar, estamos definiendo el mensaje que te saca del camino, la decepción, la mentira, que está diciendo Yeshua que no caigas en eso, Ya, ¿no? So, ahora más evidencia. Lo vamos a encontrar en el versículo 9 al 16 ya. de Salmos 119. Tenemos que también aprender algo. Conocemos los salmos que lo escribió David y cómo lo conocemos y lo tenemos a David. Únicamente como el rey o el máximo rey de Israel. Punto. Pero David fue uno de los grandes profetas que tuvo el Señor. Y el otro, todos eran grandes profetas, pero los que sobresalieron fue Isaías y David, que fueron los únicos dos, porque lo pongo también a David como profeta, son los únicos dos que describieron cómo iban a ser el Yeshua, qué iba a ser y cómo iba a morir. Eso es revelación exacta de Dios a ellos. Y más a David, que es el único en todas las escrituras que el Señor dijo que David tenía un corazón semejante a él. Así que tenga en cuenta que cada vez que usted abra las escrituras y leas a Salmo, está leyendo lo que Dios quería decirle, porque él tenía un corazón igual que él. Así que lo Okay. que dice David, lo dice Dios. Y dice así en el versículo 119, los capítulos 9 al 16. Y dice así, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. No está diciendo por solo creer en Yeshua.
No, dice, con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tu mandamiento. Eso es la clave. Esa es la clave. Poder parar ahí y estamos bien. Pero vamos a seguir leyendo todo. Pero la clave, estamos definiendo qué es lo que significa ser apartado, o la decepción, o la mentira. Acá te lo está diciendo David, que él pide los mandamientos que se mantengan en él, la Torah. ¿Para qué? Para que no me aparte. Y eso es lo que está diciendo Yeshua en Mateo 24. Cualquier enseñanza, ¿qué importa que vienen abajo de mi nombre? Si no te enseñan la Torah, el mensaje que estás escuchando, entonces te estás apartando del camino que es yo. Sí. Sabemos que él dijo que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy todo, ¿no es cierto? Y dice, y acá David está diciendo, no me dejes apartarme de tu mandamiento. Está diciendo, apartarte de tu camino, porque Él es el camino, Él es el que representa los mandamientos, porque Él los hizo. Sí. En mi corazón he guardado tus dichos, dice, para no pecar contra ti. Es la única manera de poder triunfar en esto, es tener la Torah grabada en tu corazón. Dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. He gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. Mire que David era rico, era el rey. En tu mandamiento meditaré, consideraré tu camino. ¿Cuál es? La Torá. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré, no dice de ti, sino de tu palabra. Ahí está declarando todas las definiciones de todas las palabras, lo vas a encontrar en el Salmo 19. Acá te está diciendo los mandamientos, sus estatutos, la palabra, todo eso son palabras que describe la Torah, ¿no? Cada vez que vos lees esas cosas en otros pasajes de la Biblia, estás sabiendo que está hablando de la Torah, así como sabiduría, entendimiento, son todos palabras que se usan para describir la Torah. Y acá te está diciendo claramente, es otra, digamos, mirada de otra persona, que el camino de verdad, que el camino que llega al Mesías, el camino es los mandamientos de Dios. Y si no se enseña esos mandamientos, te están sacando del camino, te están dando la semilla de mentira, de decepción. Y eso es lo que volvemos a la raíz de este mensaje. Yeshua dijo, si no te enseñan esto, esta es una falsedad. Continuando, vamos a leer Bajemos ahora el mismo 119, los versos del 25 al 32. Y dice así su palabra. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mi camino y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu Torah. ¿Qué leíste? ¿Qué dijiste al principio? Que me aparte, que léelo eso de vuelta. Aparta de mí el camino de la mentira. De la decepción. Ya, Entonces el camino de la decepción o la mentira es
afuera de la ley de Moisés, Ya. volviendo a la raíz de nuestra enseñanza. Mateo 24 te está diciendo Yeshua, el que no te enseña de la Torra, ese te está enseñando un camino de la mentira. Y acá te lo dice, como dije al principio, David, que es como si lo dijera el mismo Dios. Es el corazón de Dios. Ya. Tu misericordia concédeme tu Torah. Escogí el camino de la verdad. He puesto tu juicio delante de mí. Me he apegado a tu testimonio. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré. Cuando ensanches mi corazón. Es increíble que lo que las enseñanzas de lo que pasa en la religión o los domingos de la mañana, en el cristianismo, en otras palabras, ellos te explican de correr para el otro lado de los mandamientos, porque te explican no es para ti, son borrados, olvídate. Te hacen para correr para el otro lado. David te dice correr para la torre, Ya. agarrarte para la torre, los mandamientos. David te dice correr a la torre. El cristianismo te dice correr el otro lado de la torre. ¿Quién le vas a escuchar y a creer? Lo que estamos leyendo en la escritura, a David, a Juan, a Yeshua, a Salomón, o lo que se está predicando los 2000, prácticamente 2000 años atrás, hasta hoy, de los púlpitos. ¿Qué importa que son 2000 años? Nuestra balance, digamos, está basado en la escritura, no en el tiempo. Ya. Porque hay religiones en Asia, en Pakistán, en la India, que son más de 3000 años. ¿Por qué son largo tiempo? ¿Quiere decir que están correctos? No. Nuestra balance es la escritura y lo que dice ella, Ya. no el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué importa que están predicando esta basura por 2000 años? ¿Qué importa? La verdad es la verdad. Y es tiempo de volver a la verdad. Es tiempo de leer lo que dijo Yoshua y explicar lo que dijo Yoshua y vivir lo que él te dijo. Si sos discípulo o seguidor de él, tienes que uno ser judío, la Torah estar en ti y actuar como un judío. Porque el judío es que el más importante del Padre. Porque no hay ninguna bendición para el gentil. No hay ninguna bendición que dice las naciones van a recibir esta recompensa. Esto es la buena noticia. La nueva la noticia buena es que puedes ser un judío. Porque judío quiere decir que Dios prevalece. Gentil Dios quiere prevalece. decir Apartado de Dios. apartado del pacto. Ya. Ser salvo es estar en pacto. En pacto quiere decir la torra, que es el pacto, está en mi corazón. Ya. Y lo acepto en mi corazón porque creo en Yeshua. Punto. Ya. Punto. Es simple la cosa, hermanos. Ahora la pregunta es, después de lo poco que hemos tratado de aclarar y de que puedan ustedes examinar y ver la verdad, ¿qué decisión vas a tomar? El tiempo está cerca. Lo podemos ver en la temperatura, en el clima, en las guerras, en la situación que está el mundo, la calor. Está todo fuera de control, todo. La misma gente está fuera de control. Y él dice, cuando veas todas estas cosas, es que mi venida está cerca. Tienes que estar preparado. Tienes que estar consciente en qué camino estás yendo. ¿Camino de verdad o camino de mentira? No es porque vaya tanta gente los domingos a una iglesia, van a ser salvos. Porque el Señor dice muchos, está hablando en un número
que no se puede contar. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu palabra hemos predicado, en tu palabra hemos orado. Y el que le va a decir, oh, qué buenos son, apártense de mi presencia, no los conozco. ¿Sabes por qué no los conoce? Porque no los ama, porque no han cumplido su mandamiento. Esa es la clave. Si me aman, cumplen mi mandamiento. Si no han cumplido su mandamiento, es porque no lo aman. Y si no lo aman, Él no te conoce. Por eso te va a rechazar cuando estés en su presencia. Para terminar esa clave que está diciendo, Él no les conoce porque Él dice, vos sos trabajador de Iniquidad. inequidad. Inequidad, ¿qué quiere decir? Es pecado. Ya, Y pecado a través de Juan, en su carta, pecado es en contra de la ley de Moisés, de la Torá. ya, Entonces, si vos no haces la Torá, no sos obediente, has rechazado a ella, es como decir, he rechazado a ti. Por eso Él no te conoce. Es clave lo que Él dice al fin de esa expresión. No te conozco porque sos trabajador de iniquidad. Has rechazado la Torá. Tiene que, para terminar, quiero darle no un consejo, sino lo que dice el Señor. Mucha gente, por no decir todas, van a adorar supuestamente a Dios un día que no es de Dios. El único día que es de Dios es el sábado, porque es el día que Él descansó y lo santificó y lo hizo santo para Él. Tenemos que tener en cuenta eso. Dios, Yeshua, cuando estuvo acá en la tierra, Él todo lo que hizo, que le llamamos milagros, lo hizo en sábado. Si ustedes leen las escrituras, vas a ver la lucha que él siempre tuvo con los demás judíos, porque lo criticaban porque él sanaba el día sábado y tenía problemas. Y él les dio un ejemplo. Si un asno se te cae en un pozo un sábado, ¿no lo sacas? ¿Cuánto más vale un ser humano, una persona? Esa era la lucha que él tenía con los demás judíos, porque él hacía obras los sábados. ¿Por qué resucitó a Lázaro después de 4 días que le avisaron? Porque él esperó que llegara el sábado para resucitarlo. Dios resucitó a su hijo después que murió en la cruz, lo resucitó el sábado, no el domingo, porque las mujeres fueron que todavía no salía el sol, estaba oscuro cuando fueron al sepulcro a, a, a ver a Jesús, a Yeshua, y él ya no estaba. Él resucitó el sábado. ¿Quieres una noticia? Cuando Él venga a buscar a los suyos, no al mundo, a los suyos, a los que cumplieron sus mandamientos, a los que anduvieron en sus estatutos, que cumplieron su voluntad y demostraron que sí le amaban, va a venir un sábado. ¿Dónde estarás tú ese sábado que Él venga? Porque ese sábado está más cerca de lo que tú crees. Ahí nosotros nos regimos por un calendario que creó el hombre, no Dios, el hombre, y lo regimos por eso. ¿Y por qué podemos ver en ese calendario? Vemos que los días pasan. El día de hoy va a pasar, mañana va a estar más lejos que hoy y pasado más lejos. Los días del calendario ese se alejan, pero en el calendario de Dios es al revés. Si los días estos se alejan, el día de Dios se acerca. ¿Cuán cerca está ese sábado en el calendario de Dios? Ponte las pilas, como todo tan común es el dicho, y escudriña las escrituras. Deja de escuchar mentiras y escucha la verdad, que la verdad te hará libre. Amén. Que Dios los bendiga en este Shabbat
y que Dios los guarde, que vivan en victoria y que vivan en la luz. Yeshua dijo que yo soy la luz del mundo y Proverbios dice que la Torah es luz. ¿So hay diferencia? No. Entonces los dos tenés que tener para ahora ser luz vos. So que pasen una preciosa Shabbat y el resto de la semana y lo veremos el próximo Shabbat por otra lección, otra enseñanza en Yeshua Meshiach, nuestro Mesías, que un día lo esperamos que venga. Que Dios lo Amén. bendiga. Que Dios les Adiós. bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.